pero es un día clave para hablar de qué trata este acuerdo que está dividido en 3 etapas, como ya lo ha confirmado el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, uno de los países en mediar este gran acuerdo después de varios meses de negociación. Pero también para entender un poco más de qué va, de qué consta este acuerdo, ya estamos en comunicación con Gabriel Benzagal, que es periodista y es especialista en Medio Oriente. Gabriel, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Magali? Un gusto. Gabriel, a ver, ¿cuál es el significado de este acuerdo que esta semana y después de varios meses de negociación fue muy acelerado? En un momento se generó una pausa, pero hoy ya el presidente de Israel lo confirmó y ahora está esperando también el apoyo del gobierno. Sí, de hecho lo acaba de confirmar Ujú, el gobierno de Israel. El gabinete de guerra acaba de aprobar el acuerdo. Y ujú. ahora pasa al gobierno y el gobierno seguramente también va a aprobar. Incluso hay algunos ministros que ya dejaron una nota donde afirman que el acuerdo saldrá adelante. O sea que el acuerdo es Ujú. un hecho. Va a empezar a ejecutarse este domingo. Eh, Hay lecturas, creo yo, equivocadas que creen que esto es el comienzo del fin de la guerra y que es el comienzo de algún tipo de proceso de paz o de solución para el tema de la Franja de Gaza. Yo no creo que sea así. Creo más que nada que es una tregua momentánea para recuperar a rehenes israelíes, teniendo en cuenta que Israel va a tener que pagar un precio muy grande, algunos Ujú. dicen exagerado, para poder recuperar a estas personas, tanto vivas como muertas. Sí. Ujú. Gabriel, cuando hablamos de que ahora ha pasado al gobierno, ¿no? Que ya lo han apoyado, que han llegado a este acuerdo, ¿de quién estamos hablando exactamente? ¿Qué es lo que tienen que terminar de descifrar, de apoyar? Más que nada es, los ministros discuten ahora hasta qué punto la retirada israelí de toda la Franja de Gaza o de parte de la Franja de Gaza asegura que jamás no se pueda reorganizar. Ujú, Porque el objetivo del Hamas fundamental es liberar a sus prisioneros, o sea, condenados, no son prisioneros, son condenados por haber asesinado gente. Entonces, liberar a los palestinos de cárceles israelíes, que Israel deje de disparar, que Israel se retire de la Franja de Gaza y que puedan reorganizarse. ujú, ujú. Para poder reorganizarse tienes, entre otras cosas, que meter armas y material bélico por abajo de la tierra desde Egipto. Sí. Y entonces, si tú controlas la frontera que se llama el Paso de Filadelfia, eso es más dificultoso. Ujú, Lo que quieren los ministros es que Israel se retire de la Franja de Gaza, pero no se retire de esa frontera. Y de esa forma poder evitar que jamás se vuelva a rearmar. Y ujú, también lo que quieren estos ministros es que la comida, la ayuda humanitaria, no la distribuya jamás. Porque si lo mm, distribuye jamás, compra apoyo y compra la presencia de nuevos soldados. Lo ujú. cierto es que este tipo de cosas, lo segundo, no lo van a poder evitar y jamás va a seguir teniendo monopolio de la distribución de la comida. Ujú. Y con esto puede llegar a marcarse como un patrón cíclico, como que se pueda llegar a repetir lo que sucedió con el pasado ese alto al fuego. En noviembre del Ujú. 2023 se llegó a un alto el fuego en donde cada día liberaban una cantidad de rehenes israelíes. Te recuerdo que Hamas secuestró Sí. 251 y hoy quedan 98. En el camino, tanto han muerto algunos rehenes que se recuperaron los cuerpos y en otras ocasiones no sabemos si están vivos o si están muertos. Es probable, creo yo, que buena parte de los 42 días de cese de fuego se ejecuten y me cuesta creer que van a llegar a dilucidar el segundo paso y el tercer paso. Significa, el segundo paso es fin de la guerra y el tercer paso es la reconstrucción de la Franja de Gaza. No creo que todavía estemos en ese momento, ya que el gobierno de Israel actual está decidido a que jamás no va a gobernar la Franja de Gaza tras la guerra. Ujú. ¿Cómo fue recibida esta noticia por distintas autoridades de Israel, también por lo que está pasando en Israel por la ciudadanía, pero también por los distintos organismos internacionales? Digamos que los organismos internacionales han expresado su beneplácito y en general en Israel desconfían de los organismos internacionales, especialmente la ONU. La ONU, en el caso del conflicto palestino-israelí, ha sido parte del problema, no de la solución. Ujú, Por ejemplo, la ONU en la Franja de Gaza, a través de la UNRWA, ha sido aliada de Hamas.
empleados de la UNRWA han sido miembros de Hamas, empleados de la UNRWA han formado parte del asesinato de civiles israelíes, la UNRWA ha sido un factor eternizador del conflicto y no es parte de la solución. Entonces lo que diga, digamos, la ONU acá en Israel es más que nada tomado de una forma despreciable o despectiva. Lo que sí te puedo decir es que la población en general, y más intuitivamente, porque no hay encuestas fiables en ese tema, apoya este acuerdo. Apoya porque entiende que es una oportunidad para recuperar personas vivas del pueblo. Pero la segunda pregunta es importante. Pregunta a la misma gente, ¿qué opina? ¿Debe Israel regresar a la guerra tras este cese de fuego? Yo creo que la mayoría va a decirte que sí, que considera que debe regresar. Y con este acuerdo, ¿cómo queda la región? ¿Cómo se lo puede tomar en la región? El factor más importante de la región es el eje chiita, que tras el 7 de octubre se viene debilitando. En un momento se habían expandido muchísimo y pretendían acceder, y quizás lo hagan, a material nuclear, a bombas nucleares. El eje chiita estaba formado por Irán, por las milicias chiitas en Irak, por los hutíes en Yemen, por el gobierno sirio de Assad, por Hezbollah y por Hamas. Fíjate lo que ha ocurrido después del 7 de octubre. Hamas está debilitado, Hezbollah ha perdido mucha fuerza y muchos soldados y de hecho está descabezado. Assad ha sido derrocado y los hutíes puede ser que durante estas semanas próximas sufren un golpe muy fuerte por parte del ejército israelí o de los aliados norteamericanos. La gran pregunta del millón es si este cese de fuego va a asegurar un silencio para todo el Medio Oriente y creo que no. Es probable que veamos que Israel ajuste cuentas con el que es la cabeza de este pulpo, que es Irán. Claro. ¿Qué sucede, no? ¿Cuáles son las garantías que hay con este acuerdo en el caso de que Hamas cumpla o no con este acuerdo? ¿Qué puede llegar a suceder en el caso de que Hamas no cumpla con el acuerdo? No hay ninguna garantía. No hay ninguna garantía. La única garantía es que Hamas sabe que si no cumple los plazos, entonces Israel va a intervenir militarmente de inmediato y se va a reanudar la guerra. Puede ser que esto que te estoy diciendo ahora sí ocurra en los últimos días de este plazo. Yo creo que en tanto y en cuanto Israel reciba a personas vivas y a personas, a civiles que fueron secuestrados, que los reciban de regreso a sus hogares, entonces vamos a ver una continuación del cese de fuego y del intercambio. Pero hay un montón de factores que no sabemos, Magalí. Por ejemplo, imagínate que aparece el domingo la primera tanda de liberados y aparece una mujer con un bebé en brazos. Porque sabemos de los múltiples casos de violaciones que ha hecho Hamas durante el cautiverio de las mujeres. Aparece una mujer con un bebé. ¿Bien? ¿Cómo piensas que va a reaccionar la población en Israel y cómo piensas que va a reaccionar el gobierno? Es probable que en ese caso veas un efecto de muchos menos o de menos pulgas por parte de la población de Israel y un deseo contundente de volver a golpear fuerte a Hamas. La verdad que el ejemplo es muy fuerte, ¿no? Como uno no puede llegar a tomar dimensión de esto, pero son cosas que se está negociando con un grupo terrorista, ¿no? Que es algo que siempre lo venimos mencionando. Es muy difícil. ¿Podría llegar a rearmarse en esta tregua, aunque sea en esta primera tregua, podría rearmarse Hamas aunque esté debilitado? Mira, bélicamente es difícil que en 42 días lo haga, ¿está bien? Pero el factor fundamental acá es que la técnica utilizada por Hamas para poder ampliar su base de apoyo es tener el monopolio de la distribución de comida. Entonces, Hamas perdió por ahora unos 19.000 soldados. Pero si recibe la comida, le dice a un joven de 16 años, ven y enrólate para nuestra causa y yo te voy a asegurar comida para toda tu familia. Entonces, así Hamas ha dicho que enroló desde entonces 15.000 soldados más. ¿Cómo rompes este círculo vicioso si Hamas es quien reparte la comida? ¿Cómo se puede llegar a dar o cómo será la liberación de los rehenes para esta primera tanda? Si se copia el modelo de noviembre del 2023 y teniendo en cuenta que el jefe del Mossad, del Servicio de Inteligencia de Israel,
está viajando o viajará a Egipto, es probable que se haga a través del paso fronterizo de Egipto. O sea, que sean entregados por la Cruz Roja a Egipto y que de Egipto pasen al lado israelí. Sí, simultáneos va a ser esto porque también Israel con el acuerdo tiene que liberar a presos palestinos. Sí, seguramente va a ser de forma casi simultánea y lo que harán en Israel es llevar a presos palestinos hacia la cárcel más cercana a Franja de Gaza y luego los subirán a todos en autobuses conducidos por palestinos y los llevarán del otro lado de la frontera. Es un modelo que ya hemos vivido en el pasado. Con este acuerdo, ¿qué es lo que va a pasar después? En la última etapa es la reconstrucción de Gaza, pero ¿qué es lo que va a pasar a futuro? Es complicado suponerlo, porque hay un montón de factores que no sabemos. Yo te sugiero medirlo de tres formas diferentes. El primero, ¿quién va a gobernar el día a día? O sea, ¿quién va a preocuparse de la electricidad? ¿Quién va a planificar el programa educativo de la Franja de Gaza para los niños? O sea, ¿quién va a ser el gobierno civil? Puede ser que sea la autoridad palestina, una nueva autoridad palestina, individuos. No creo que sea jamás. Ese es el primer nivel. El segundo nivel es quién va a repartir la comida. Sí. Tampoco creo que sea jamás y tampoco va a ser la ONU. Puede ser que sean empresas privadas. Y el tercer nivel es quién va a combatir contra el terrorismo. ¿Qué pasará si jamás intenta reorganizarse? En ese caso creo yo que Israel va a guardarse el uso de la fuerza para entrar y salir de la Franja de Gaza cuando lo crea conveniente. ¿En cuánto beneficia este acuerdo Israel y del otro lado, ¿no? Al grupo terrorista Hamas? ¿En cuánto los beneficia y los puede perjudicar? El tema es que en Israel, históricamente, cuando tú liberas a terroristas con sangre en las manos, a la larga hay más muertos que beneficios. Y eso los israelíes lo saben y suponen que, bueno, ya combatiremos con estos enemigos en el futuro cuando sea necesario. Entonces, técnicamente hablando, no beneficia a Israel demasiado, pero por otro lado, la responsabilidad que tiene el primer ministro, su gobierno y la ciudadanía en Israel de recuperar a un civil que está en peligro es visto como un valor religioso, me atrevería a decir, muy poco comparable. O sea, yo no conozco muchas sociedades que sean capaces de liberar para recuperar un soldado preso, o sea, secuestrado por Hamas en el pasado, que liberen a 1027 terroristas. No existe una sociedad así. Nosotros ya lo hemos vivido en el caso Shalit. Israel liberó a 1027 terroristas, entre ellos estaba Yehia Sinwar, que fue quien planificó el atentado del 7 de octubre. Entonces se sabe que ese es un costo. Por otro lado, es un valor supremo de la sociedad y por lo cual la gente está tranquila de que es lo que se debe hacer. Para Hamas es una bocanada de aire, porque le permite durante 42 días reorganizarse de alguna manera y dar la sensación que todavía mantiene el control sobre la Franja de Gaza. Es poco tiempo, 42 días, y si Hamas supone que esto es el comienzo de una especie de acuerdo para que se mantengan en el poder, yo creo que el gobierno de Israel no lo debería permitir. Y si lo permite, sería un gran error. ¿Por qué? Porque Hamas no es que está atacando a Israel porque la ocupación o porque Israel hizo algo específico. El ADN de Hamas es considerar que ningún Estado judío ni ningún Estado cristiano puede existir en tierra santa islámica. Es un zero-sum game, es o tú ganas todo o yo gano todo, no hay punto medio. Entonces la apariencia de normalidad que transmiten es algo simulado. El objetivo real de Hamas es la eliminación total de toda presencia judía independiente en la tierra santa islámica. Esa ideología la puedes ver también en Europa, cuando hacen atentados contra cristianos, por ejemplo. Sí. Lo que pasa es que para entender lo que estoy diciendo yo, hay que tener conocimientos de Medio Oriente y de la religión del Medio Oriente. Y lamentablemente en América Latina en general, no te digo en tu programa porque ustedes justamente destacan por entender el Medio Oriente hablando un idioma bastante del Medio Oriente, pero en general tú ves a canales de televisión o ves, ¿sabes qué? Te voy a dar el caso, uno de los casos más extremos, Televisión Española o el diario El País, que son medios de comunicación que quizás en el pasado tenían cierto prestigio. Estas personas analizan el Medio Oriente de acuerdo a la ideología de ellos, entonces consideran que el conflicto es por tierras, lamentablemente el conflicto es religioso.
Ujú, ujú. Gabriel, en este caso, Israel también se tendrá que rearmar tanto en la política como en la seguridad. Supongo que en la seguridad estamos viviendo un paso importante porque la élite militar israelí era una élite muy pasiva que no quería un enfrentamiento proactivo contra el terrorismo islámico. Ujú, Y entonces creo que esa dirigencia va a ir cambiando porque el 7 de octubre fue un trauma muy importante para el Estado de Israel. ujú, Y por otro lado, creo que este cese de fuego momentáneo no lo tomaría yo como un fin de la guerra porque Israel puede perfectamente ahora, estos 42 días, destinar su energía a seguir golpeando a Hezbollah o bien cerrar cuentas con los hutíes, o bien dedicarse a planificar un ataque serio contra centrales nucleares en Irán. ujú. No veo esta pausa como algo que modifique la geopolítica del Medio Oriente. Ujú. Hablemos del rol que han tenido estos tres países que fueron los mediadores, tanto Estados Unidos, Egipto, Qatar. ¿Cuál es el rol activo ahora cuando ya se ha concretado este acuerdo y cómo va a ser a futuro el movimiento de estos países con Israel y también, ¿no?, con la cabeza del pulpo, como antes mencionabas, con Irán? Depende muchísimo de Donald Trump. Ujú, Si Donald Trump quiere realmente poner más orden, va a dependerse de su grado de aislacionismo. Donald ujú, Trump quiere ante todo preocuparse de los norteamericanos. Y su ujú, política America First es una política real. Quiere ante todo no hacer emprendimientos grandilocuentes en el mundo, intentando expandir la influencia física de Estados Unidos. Entonces, esa es la gran pregunta. ¿Hasta qué punto va a poner en su lugar a Qatar, que es un financista del terrorismo? ¿Hasta qué punto va a decirle a Qatar que deje de comprar la mitad de Nueva York? ¿Hasta qué punto va a limitar la venta de armas a Egipto? Egipto durante años ha recibido armas de Estados Unidos en el marco del acuerdo de paz que tiene con Israel. ¿Hasta qué punto Donald Trump va a atacar las instalaciones nucleares de Irán y ujú. amenazar al régimen de Irán? Depende mucho de Estados Unidos. Ujú. Después también, ¿no? Irán, antes lo mencionabas, juega un rol muy importante en lo que es este conflicto, un país donde también ha extendido sus brazos por Latinoamérica, ¿no? Con los aliados Venezuela, no nos vayamos muy lejos, ¿no? Venezuela. Entonces digo, ¿cuál es también la importancia ahora para este acuerdo y cómo va a comenzarse a buscar más aliados todavía y aquí en la región, en Latinoamérica? En todo momento que Irán se debilite es bueno para América Latina, porque Irán en América Latina penetra a través de Venezuela, de Bolivia, de Nicaragua y tiene influencia en 5 aspectos diferentes. Están muy metidos en el tráfico de drogas y en el lavado de dinero, son aliados de los carteles, eh, son aliados del movimiento etnocacerista, o sea, de mapuches en Argentina, araucanía en Chile, etnocacerismo en Perú y en Ecuador. Eh, Son aliados que buscan un cambio del sistema en sí. Tercero, le pagan a políticos. Mm, Por ejemplo, en España le han pagado a Pablo Iglesias y a Pablo Iglesias ha hecho un programa de televisión que no lo veía nadie en Hispan TV, pero que recibió un dinero desproporcionado. Cuarto, tiene un canal de televisión, Hispan TV, que difunde la ideología yihadista en español. Y primero, hacen dawa, te levantan comunidades que convierten a cristianos, a chiitas, y lo vemos eso en varios lugares del continente, quizás especialmente en Perú lo estamos viendo, donde hay una cantidad enorme en el sur de Perú de conversión al chiismo, ujú. y ves a personas de aspecto indígena convertidos en musulmanes chiitas. Esos son los 5 aspectos de la penetración de Irán en América Latina. La debilidad de Irán puede justamente favorecer a que haya menos influencia en América Latina y todo lo que te acabo de explicar ahora tiene que ver Sí. también con la planificación de atentados terroristas que ya se produjeron en América Latina, atentados terroristas chiitas como el de la Embajada de Israel en Argentina, la AMIA o el avión en Panamá del año 94. Ujú. Por último, Gabriel, con este acuerdo, ¿cuáles son las expectativas, no la esperanza que tienen los familiares que están esperando a los rehenes que están en Gaza? Angustia, totalmente angustia. Es una situación de total angustia por parte de los familiares. Ujú, No saben si están vivos, si están muertos y además no saben si van a ser ellos los que van a entrar en esa lista de los 33 favorecidos que van a ser liberados. ujú, No me gustaría estar en la piel de esos familiares. ujú. Gabriel, muchas gracias por tu tiempo, por este análisis y por la explicación. Vamos a estar expectantes de saber lo que sucede este próximo domingo. Gracias, Magali, a ti.